una enseñanza para prepararnos. Así lo vamos a hacer también hoy, amén. Vamos a tocar otro punto donde el Eterno quiere hablarnos y quiere ayudarnos a seguir adelante por medio también de lo que significa esta festividad. Así que vamos a hablar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvo enseñando el Roé la semana pasada acerca de esta festividad? Amén. Estuvo hablando del rey Ezequías, ¿se acuerdan? De la preparación de los sacerdotes, de cómo tuvieron que llevar un poco más adelante la festividad porque todavía no estaban preparados, ¿sí? Cuando conmemoramos este día y sabemos que se acerca, lo primero que llega a nuestra mente es remontarnos a las maravillas de nuestro Dios que hizo allí en tierra de Egipto para liberar a su pueblo, ¿sí? De cómo les preparó un libertador, de cómo Él a través de cada plaga iba mostrando su poder, iba mostrando su maravilla, de cómo cubría a su pueblo, de cómo lo mantenía a salvo de cada una de esas plagas, ¿sí? Eso es lo que viene a nuestra mente, pero también debemos recordar el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Que fue también en esa fecha, el sacrificio de nuestro Señor para salvación, amén. Entonces podemos a través de esta festividad traer una enseñanza a cada una de nuestras vidas, hablando acerca de la libertad con que nuestro Señor nos hizo libres. Hay una libertad física, como la que vivió en aquel tiempo el pueblo de Israel, donde estaban pasando opresión tal vez en su cuerpo físico por el trabajo que el faraón les imponía, por la opresión que hacía sobre ese pueblo. Y el Señor los ayudó y los rescató de allí, dándole esa libertad física. Pero había muchos que ya no eran esclavos del faraón, sino que habían salido en libertad, mas sus mentes seguían allí cautivas, seguían con arraigadas enseñanzas egipcias, arraigada idolatría, arraigado costumbres que no eran tales del pueblo de Dios, sino que se les había apegado mientras estaban en esa tierra. Entonces podemos decir que el pueblo en aquel tiempo tuvo una libertad física, mas no tuvo tal vez la libertad espiritual por completo. Pero muchas generaciones más adelante, el mismo Dios que libró al pueblo de Israel en aquel tiempo, envió a su Hijo. ¿Amén? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree obtenga la salvación y pueda, a través de su gracia infinita, poder tener esa salvación para nuestras vidas y la libertad también, amén, la libertad completa, que es la libertad espiritual, la cual Él nos regaló, libertándonos acerca del pecado. El pecado que reinaba y que mora en cada uno de nosotros, pero que reinaba en nuestras vidas en un tiempo, que era el que tenía la autoridad, que era el que tenía el poder sobre cada una de nuestras vidas y nos oprimía, así como Faraón oprimía al pueblo, así como estaba todo el tiempo demandando de ese pueblo cosas que a veces parecían pesadas, así también el pecado hacía en nuestras vidas. Nos tenía oprimidos, nos tenía allí bajo su autoridad, nos llevaba, como decíamos en otro tiempo, de las narices a hacer lo que Él quería con nuestras vidas. Mas, sin embargo, como le decía, la gracia infinita de nuestro Señor, que no tiene límites, también llegó a cada uno de nosotros y nos rescató de ese lugar. Y podemos ver que el Señor, como decíamos, no hace acepción de personas. Él tiene un pueblo, sí, amén. Pero sí podemos también ver que depende de cada uno de nosotros también qué vamos a hacer con ese regalo que Él nos da. Fíjense que si ponemos de ejemplo, volvemos al pueblo de Israel en Egipto, hubo muchos egipcios que vieron las maravillas de Dios, que vieron el poder que Él tenía, que se maravillaron, pero que también creían de las advertencias que Él hacía. Vamos a leer Éxodo 9:20 para simplemente un ejemplo. Ya vamos a ir al mensaje, pero estamos hablando de la libertad en este tiempo, ¿eh? De la libertad física, de la libertad espiritual con la que nuestro Señor. Éxodo 9:20.
Amén. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Adonai, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí estábamos en el medio de la plaga del granizo. Moisés le advierte a Faraón que iba a venir un granizo grande sobre el territorio egipcio y que debía resguardar a sus animales y a sus criados si no quería que queden a la intemperie. Mas sin embargo vemos que algunos sí creyeron, porque dice, de los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra, hizo oír sus criados y sus ganados. O sea que escuchó de la advertencia, creyó a la palabra que Moisés estaba hablando por medio de Dios y actuó en consecuencia. Guardó sus criados, guardó su ganado. Mas dice que otros no oyeron y sus criados quedaron en el campo, y sabemos qué es lo que sucedió después, ¿no? La palabra del Eterno fielmente se cumplió, el granizo fue sobre el territorio egipcio y mucha mortandad hubo también a causa de esa plaga. Y si vamos un poquito más adelante, también luego de ver todas estas plagas, hubieron muchos egipcios que creyeron en el Creador y decidieron salir con el pueblo a la hora de ser libertados, ¿no? Éxodo 12, 18, ya que estamos ahí cerquita, también repasamos esta lectura. Amén. 12, a ver, me parece que me pasé 11. No era, ¿no? Bien, dice que el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, de allí, y dice que muchos egipcios salieron con ellos. 38, amén, gracias. Bien, dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimos ganados. Allí partieron los hijos de Israel, dice como 600.000 hombres de a pie, y también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Entonces hubo egipcios que vieron las maravillas de Dios, que creyeron a las advertencias que hacía Moisés y que cuando vieron la mano poderosa de Dios libertando a su pueblo, decidieron dar ese paso de seguir al Dios de Israel. Amén. Y como decíamos, muchísimas generaciones después, el mismo Dios, por medio de grandes señales también y de grandes maravillas, envió a su Hijo para que también a través de su mano poderosa traiga la salvación, ¿sí? Y en los evangelios también podemos ver que en múltiples relatos donde gran variedad de personas creyeron en Él, donde decidieron reconocer que Yeshua era el Mashiach, que era el Hijo enviado de Dios, y no solo por sus señales, sino por la elocuencia con la que hablaba. Entre ellos podemos ver primeramente gente del pueblo judío, como eran sus mismos discípulos, al oficial romano que se acercó al mismo Señor para pedirle sanidad para su siervo, a la mujer cananea, a la mujer samaritana, a Nicodemo, que era un maestro de la ley. Entonces el Señor preparó la salvación y la libertad para todo aquel que en Él cree, amén, dice su palabra, no se pierda, sino que tenga la vida eterna, que obtenga esta salvación, que obtenga la libertad, que obtenga esa gracia de parte de Él, ese regalo inmerecido, ¿sí? Pero muchas veces quedamos ahí. Sí, el Señor nos hizo libre, el Señor nos rescató, el Señor nos libertó, amén, Baruch Hashem, el Señor nos libertó de tierra de Egipcio, el Señor que nos hizo libre del pecado que predominaba en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo seguimos adelante con esa certeza de que el Señor lo hizo? Amén. Pero ¿qué podemos nosotros aportar para poder disfrutar de esa libertad? Para poder gozar, para poder llevarla adelante y tener una vida plena como el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y muchas veces si nos ponemos a pensar en sí, ¿qué es la libertad? La libertad es hacer lo que uno quiere. La libertad es poder decidir sobre sus propias decisiones. Un ejemplo muy fácil, el que fumaba. Tenemos familia, amigos, el que fuma. ¿Es libre
cuando fuma cuando quiere? ¿O es libre cuando puede tener decisión de contradecir ese deseo de fumar sabiendo que no le hace bien? ¿Es libre al decidir y hacer la acción que él desea en ese momento, en ese tiempo? ¿O es libre cuando él domina ese sentimiento y ese deseo que sabe que no le es de beneficio, en este caso para su salud? Pero así podemos poner muchos ejemplos. Y durante mucho tiempo también se ha equivocado lo que es la libertad. ¿Amén? La libertad con la que el Señor nos hizo libre para excusarnos de nuestras decisiones. Mas, sin embargo, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, acerca de esta encrucijada en la que muchas veces nos encontramos. Bien, Romanos capítulo 7, versículo 18. El apóstol Pablo decía: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Amén? Muchas veces el pecado que mora en nosotros es el que está allí tironeando para que tomemos ciertas actitudes, para que tomemos ciertas decisiones, para que demos ciertos pasos, aunque nosotros sabemos que no es lo correcto, que no es lo beneficioso, que no es lo que en este tiempo le hace bien a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro hogar. Mas, sin embargo, el pecado que mora en nosotros, porque todos somos pecadores, bien decía el rey allí en la oración, todos somos pecadores. Si diríamos que no, le hacemos a él mentiroso. Mas ya no somos practicantes del pecado. Mas ya él no es el que domina sobre nosotros, sino que en esa lucha interna, cotidiana, día tras día, somos nosotros lo que debemos allí dominar sobre lo que el pecado quiere que hagamos muchas veces, como decía Pablo. Sé lo que está bien, sé lo que es hacer el bien, mas eso no hago. Hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque el cuerpo, porque muchas veces la carne, el deseo del hombre nos lleva a cometer errores. Entonces es una lucha diaria contra esa mala inclinación. Y decidir tener la mejor decisión ya no depende de lo que queremos, sino depende de lo que hemos conocido. Depende de lo que hemos aprendido. Depende de lo que hemos sabido. Porque seguimos allí en Romanos. Vamos a leer capítulo 6, versículo 16. Estamos allí cerca. Conforme a lo que hemos conocido, a lo que hemos aprendido, a lo que el Señor en este tiempo nos ha ido regalando. Tal vez en otro tiempo no estábamos preparados, mas sin embargo aquí el Señor nos está permitiendo que sepamos y que podamos llevar a cabo. Dice capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si se sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? ¿Ven? Depende de quien usted hoy decida someterse, es de quien va a ser esclavo. Esclavos somos. ¿Amén? Eso lo tenemos ya en claro, como siempre decimos, ya no hay coronas, ya no hay vestidos de reina ni de príncipes, hoy somos todos esclavos. Antes éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de nuestro Señor, amén. Pero esclavos somos. Hoy tenemos la decisión en nuestras manos de saber a quién vamos a servir. Y allí en el capítulo 7, versículo 7, sigue relatando Pablo hablando de este hermoso tema. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En otro tiempo éramos esclavos del pecado porque no conocíamos, porque no sabíamos, porque no nos había llegado tal vez a nuestras vidas su escritura. Mas sin embargo hoy de lo que conocemos
conforme a eso es lo que debemos decidir, es como debemos actuar. Lo que hasta aquí el Señor nos dio, nos regaló, nos permitió saber, es para llevarlo adelante, para ponerlo por obra. Si en otro tiempo no conocíamos lo que era el pecado, hoy gracias a su Escritura que está delante nuestro, podemos diferenciar qué es el pecado, ¿sí? Dice, no sabría lo que era la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Y así, con muchos temas, el Señor nos regala un hermoso manual de vida. Un hermoso manual donde nos enseña a cómo manejarnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, hasta aquí podremos decir, bueno, Señor, lo que hacía, cometía pecado, mas sin embargo hoy tú me estás mostrando que hay otro camino, el cual tú pretendes para tus hijos, porque hay algo que decir, que si cada uno de nosotros hoy estamos aquí, no es porque nosotros lo hemos decidido, es porque Él nos fue a buscar, es porque Él nos trajo, es porque Él nos rescató de donde estábamos y nos atrajo hacia Él. Entonces, si Él quiso regalarte esa libertad, hoy también depende de nosotros cómo la usamos y cuánto la valoramos también, amén. Y en esa libertad, decía Pablo en Gálatas 5, hay que mantenerse. Amén. Dice, porque Gálatas dice, manténganse en la libertad con la que Mashiach los hizo libres. Amén. No volviéndose a esclavitud. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para mantener en esa libertad? Ya sé lo que es la libertad, ya sé por medio de quién el Señor me la regaló, ya sé cómo actúa nuestro Dios a favor de su pueblo y hoy tengo esta libertad, pero debo mantenerme, debo perseverar, porque dice su palabra que el que persevera hasta el fin, ese le verá, ese será salvo, ese podrá obtener la promesa por la cual hoy todos caminamos, amén. Entonces, ¿cómo hago para mantenerme en esa libertad con la que nuestro Señor nos hizo libres? Obviamente que hay muchas maneras, pero en este día quiero destacar dos. La primera, vamos a leer Salmo 119. Salmo 119, versículo 44. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Andaré en libertad, caminaré en esa libertad con la que nuestro Señor nos hizo libre porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley por siempre y para siempre eternamente. Mire si, como siempre dice el rey, si es reabundante aquí la escritura. Siempre, para siempre y eternamente. No hay opción, mi hermano. Ese es el camino por el cual el Señor nos quiere hacer andar, que es sus mandamientos, y allí andaremos en libertad. Entonces, este primer paso es la obediencia a su palabra. El pueblo ya no servía a Faraón allí en aquel tiempo, ¿sí? Ahora servía a Dios. Ellos iban a caminar en el desierto hacia la tierra prometida, hacia ese lugar que Dios les había prometido. Mas, sin embargo, en el camino el Señor los iba instruyendo, les regaló sus mandamientos, las tablas de la ley. Esto es donde mi pueblo debe regirse. Mi pueblo por aquí debe caminar. Y sabía que en el camino, como ya hemos compartido también en otra prédica, en el camino el pueblo iba hacia esa tierra prometida, pero sabía que si se desviaba de esos mandamientos, probablemente pereciera en el camino, como muchos casos, como muchas hemos visto a través de la Torá. Podemos ver tantos sucesos de israelitas, de hebreos, teniendo allí, viendo las maravillas de nuestro Señor en Egipto, en el desierto, en el Mar Rojo, mas sin embargo decidían dar vuelta a su mirada, no obedecer los mandamientos del Señor, entendiendo que Él tenía el poder y la autoridad sobre su pueblo, y vemos que perecieron en el camino porque no se mantuvieron en sus decretos, en sus estatutos. Estos debían de cumplir, pero allí vemos también las consecuencias. Y hoy nosotros vamos en el camino, ¿ven?
Vamos en el camino hacia esa tierra prometida, hacia nuestra promesa, que es la Jerusalén celestial. No está aquí nuestras promesas. No espere, como siempre decimos, no espere el auto, no espere la casa. Esas no son nuestras promesas. ¿Añadiduras? Sí, si el Eterno lo permite y a Él le agrada bendecirnos con eso, Baruch Hashem. Pero nuestra meta y nuestra mirada siempre está puesta allí en lo porvenir, amén, en lo que no se corrompe, lo que no puede echar a perder la polilla y el hollín, amén. Entonces, en este camino por el cual vamos andando hacia nuestra tierra prometida, también debemos de cumplir su palabra, también debemos de cumplir sus mandamientos, también debemos de guardar cada uno de sus estatutos, los cuales son libertad para nuestra vida, amén. Dice, y andaré en libertad porque busqué sus mandamientos. Vamos a compartir Santiago capítulo 1. Uno de los pasos para mantenernos en esta libertad es poder obedecer su palabra. 1:25, perdón. ¿Quién me lo comparte? Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Qué bendición poder poner nuestra mirada en Él, mas el que mira atentamente la perfecta ley, entre dos comas, como si fuera entre dos paréntesis, la de la libertad. No hay otra. La de la libertad, su perfecta ley, y persevera en ella, y nos mantenemos, y nos abrazamos, y nos afirmamos en ella, y podemos encaminar toda nuestra vida conforme a ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Entonces, uno de los tips en esta tarde para mantenernos en esa libertad con la que Mashiach nos hizo libre es ser obediente y fiel a su palabra, la verdad, la cual es la libertad. Amén. Y otra cosa necesaria para mantener la libertad en esta tarde a través de esta enseñanza que el Señor nos está hablando es la memoria. Es necesario tener memoria, es necesario recordar y acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Durante el libro de Deuteronomio, donde Moisés tiene que volver a repetirle al pueblo todas las leyes de Adonai antes de que entre a la tierra prometida, ¿por qué tiene que volvérselo a repetir? Porque había una nueva generación, amén. Porque ellos ya... La generación anterior había perecido en el desierto, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés le vuelve a repetir todas las leyes de Adonai. Y muchas veces en este libro se repite, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y Adonai te sacó de allí con mano fuerte. El Señor nos manda a acordarnos, acordate. Si fuera por vos, en otras palabras dice el Señor, todavía estarías ahí. Tú estuviste en Egipto, fuiste esclavo y yo te saqué con mano fuerte. Y como les digo, varias veces lo vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio, incluso antes, en medio de una festividad, cuando le está dando allí los preparativos para una festividad, el Señor le vuelve a decir, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y yo te saqué de ahí con mano poderosa, y le manda, cumple estos mandatos, dice, amén, también en uno de esos versículos. Entonces es necesario tener memoria de dónde el Señor nos sacó, de dónde Él nos rescató y de dónde nuestro Señor Yeshua también nos libertó, ¿sí? Hay un dicho judío que dice, en cada generación uno debe verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto. ¿Amén? En cada generación que haya, cada uno debe verse a sí mismo como si hubiese salido de Egipto, como si hubiese estado en ese momento, como si hubiese vivido cada una de las plagas, como si hubiese visto el Mar Rojo abrirse delante suyo cuando salió de Egipto. ¿Para qué? Para agradecer la libertad del pueblo, para sentirse propio ese hecho. Amén. Y hoy nosotros también debemos mirar hacia atrás. Debemos mirar hacia atrás y
Y cada uno creo que trae una historia. Cada uno tiene generaciones, antepasados, amén. Y debemos también mirar hacia atrás y hacer propia esas generaciones anteriores y tener presente de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Yo no sé cómo será cada una de sus familias y de dónde usted viene, pero sabemos que nuestros antepasados tenían idolatría, tenían vicios, tenían divorcios, abusos, que habían sufrido de infelicidad, de desamor, adulterio era normal, vivían en pobreza. Yo no sé cada una de ustedes, en mi familia, todas y cada una de ellas. Si yo pongo a ver mis antepasados, mi familia, lo que ha tenido que pasar, obviamente por errores propios, por idolatría, por no tener la oportunidad que hoy nosotros tenemos de que el Señor nos haya escogido. Entonces volver también esa mirada atrás, así como la volvemos y vemos cómo el pueblo fue sacado de Egipto, así también volver la mirada atrás y decir, Señor, gracias, porque de ahí tú me rescataste, porque de ahí tú me sacaste, porque si no fuera por su infinito amor y por su infinita misericordia, hoy estaríamos repitiendo los patrones que nuestros antepasados venían acarreando. Entonces también volver la mirada hacia atrás y darle gracias al Señor por la libertad con la que nos hizo libre, amén. También de esos errores y de esa que traían a nuestros antepasados arraigados, ¿sí? Y así también vivíamos cada uno de nosotros, en mayor o en menor escala, amén. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Bien, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, amén. Nosotros también estuvimos en ese lugar, como les decía, en menor, mayor escala, pero vivíamos en ese mundo de pecado, de idolatría, de vicios, de malestar todo el tiempo, de desamor, de infelicidad pura, y el Señor hasta allí nos fue a buscar. De allí nos rescató, de allí nos trajo y de allí nos regaló esa hermosa libertad, amén. Y hay que tenerlos presentes, hay que tener memoria, hay que recordar. ¿Para qué? No para querer volvernos atrás como los israelitas querían volverse a Egipto, por la comida, por lo que sea, sino para mirar hacia atrás y para agradecer y tener memoria de donde Él nos rescató con mano fuerte, amén. Valorar aún más las añadiduras que hoy tenemos y poder valorar más. Señor, gracias porque hoy tengo una familia, hoy tengo un hogar, hoy tengo felicidad, hoy tengo paz, hoy tengo tranquilidad, cosa que nuestros antepasados tal vez no sabían ni siquiera lo que significaba. Y el Señor, a Él le plació por su infinita gracia regalarnos a cada uno de nosotros. Agradecerle al Señor por todo. Así que, mis hermanos, en esta tarde, obediencia a sus mandamientos y memoria. Recuerden de dónde yo los saqué, dice el Señor en esta tarde. ¿Para qué? Para que reconozcamos su poder, para que reconozcamos su grandeza, su misericordia. Dice, estad pues firmes en la libertad, la cual es su palabra, con la que Mashiach nos hizo libre al mostrarnos cómo caminar en ella. Amén. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, el cual es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Que el Eterno nos bendiga en esta tarde, que nos ayude, que nos traiga a memoria esta palabra cada vez que la necesitemos, que nos ayude a abrazarla, a tenerla presente y que recordemos, más en este tiempo, prontos a la festividad, de que el Señor nos sacó de una esclavitud física, de allí de Egipto y de opresión del faraón, y también nos regaló la libertad espiritual por medio del sacrificio de nuestro Señor, amén, sin el cual nada podríamos hacer, sin el cual seguiríamos viviendo esclavos
pero no de Él, esclavos del pecado. Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra, por su enseñanza, por recordarnos cuánto Él nos ama. Amén. Padre amado, por los méritos de tu Hijo Yeshua te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, en esta tarde, Señor, por tu infinita fidelidad. Gracias, Señor, mi Rey, porque tú a través de tu palabra, Señor, en esta tarde, mi Rey, nos recuerda, Señor, que eres tú el que nos ha rescatado de tierra de Egipto, que eres tú el que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado en la cual vivíamos, mi Rey. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, mi Rey, porque tu bendición, Señor, mi Rey, es la que, Señor, nos corrige. Tu palabra es la que nos encamina, mi Rey. Ayúdanos cada día, Señor, a mantenernos firmes en esa libertad, Padre, en la cual tú, Señor, nos hiciste libre. Padre, ayúdanos cada día, Señor, mi Rey, a tener presente, Señor, mi Rey, del lugar donde tú nos has sacado. Ayúdanos cada día a ser obedientes, Señor, y fiel a tu palabra, mi Rey, la cual es nuestra libertad, Padre, por los méritos de tu Hijo Yeshua. En esta tarde, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, entendiendo, mi Rey, que nada somos fuera de ti, que nada hay fuera de ti, mi Rey. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida para cada una de nuestras vidas, mi Rey? ¿A dónde iremos a buscar, Señor, de la sanidad? Señor, ¿dónde iremos a buscar, Señor, Padre, de la paz? ¿Dónde iremos a buscar de la restauración, de la fortaleza, mi Rey? Si solo tú eres el que puede añadirnos, mi Rey, Padre, todas esas bendiciones, mi Rey. Ayúdanos cada día, Señor, a ser fiel en tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor. Fortalécenos, mi Rey, Padre, para seguir adelante, perseverando, Señor, en la ley, en la que es, Señor, la libertad, Padre. Ayúdanos cada día a perseverar hasta el fin, para alcanzar, Señor, esa meta, mi Rey, esa tierra prometida, papá, en la cual están puestos, Señor, nuestros ojos, mi Rey, no desviándonos ni a la izquierda ni a la derecha, sino siempre, Señor, nuestros ojos puestos en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la vida. Alabado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Rey, por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu corrección. Gracias, Señor, porque de esta manera, Señor, tú nos demuestras cuánto nos amas. Tú nos demuestras, Señor, cuánto nos amaste desde el principio, mi Rey, Padre. Como tú nos fuiste a buscar, a rescatar, a traernos, Señor, de lo más recóndito de la tierra, mi Rey. Tú, Señor, te agradaste, Señor, en cada uno de nosotros. Y hoy nos reúnes aquí, Señor, como un pueblo, como un cuerpo, mi Rey, para instruirnos, para encaminarnos, para fortalecernos en tu palabra, Señor. Oh, mi Rey, cuán grande es tu amor, papá, para con cada uno de nosotros. Señor, en tus manos encomendamos cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, mi Rey. Todo lo ponemos, Señor, bajo el estrado de tus pies, sabiendo y entendiendo, mi Rey, que tú eres, Padre, el que puede hacer todas las cosas. Que tú eres, Señor, el que nos dará, mi Rey, a su debido tiempo, mi Rey, lo que tanto anhelamos. Que tú nos darás, Señor, a su debido tiempo lo que necesitamos, mi Rey. Y que tú nos harás abundar en todas las cosas, mi Rey. No solo por lo que necesitamos, sino también para bendecir al necesitado. Tú nos harás abundar en palabras, Señor, para bendecir al que la busque, mi Rey. Tú nos harás abundar en recursos, Señor, para ayudar al menesteroso, Señor. Tú nos ayudarás, Padre. Tú nos bendecirás con todo lo necesario, Señor, mi Rey, para llevar adelante tu obra y el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Gracias te damos por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por
amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.